Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en vivo. Hoy nuevamente nos encontramos desde nuestras casas. Hoy estamos con la doctora María Luisa Aguirre. Ella es pediatra y nutrióloga infantil de Clínica Dávila. Nos juntamos virtualmente para hablar sobre el tema de la alimentación saludable en un periodo de aislamiento social. Doctora, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, te escucho perfecto. Hola, buenos días o buenas tardes ya a todos. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Doctora, te cuento un poco la dinámica de lo que va a ser esta transmisión. Como siempre, hemos posteado un evento en la semana para que nuestras pacientes nos manden sus preguntas. Nos han llegado muchas preguntas sobre este tema, están todas las mamás y papás muy preocupados. Entonces vamos a partir con estas preguntas y a medida que se vayan conectando, seguimos con las preguntas en vivo, ¿sí? Entonces, en este sentido, María José dice que le interesa mucho el tema porque su hijo encuentra que anda pero con una ansiedad máxima. Esto es muy frecuente en los niños, sobre todo, también en los adultos, ¿no? Pero esto de estar en la casa nos pone más ansiosos. Sí, la ansiedad en los niños es un término que se ha hecho como popular, que no es probablemente un trastorno ansioso, sino que es el deseo de comer sin hambre, comer por otras razones que no son hambre, ¿ya? Y probablemente eso se asocie a un poquito de ansiedad por la situación que estamos viviendo ahora, eh, por los efectos que tiene el estar encerrado tanto tiempo en la casa, en cuarentena, ¿ya? Que pueden pasar muchas cosas cuando uno está en la casa. Primero que tiene la comida al lado, entonces el hecho de ver la comida le dan ganas de comerla. Otra es que sí, efectivamente está aburrido y que por eso su manera de calmar el aburrimiento es comiendo. Eh, o que en la casa empiecen como a cocinar de más, cocinar cosas ricas, etcétera, como para también pasarlo mejor y eso hace que un círculo vicioso empiecen a comer más. Eh, También a veces los niños confunden hambre con sed. Es frecuente que disminuyan su ingesta de agua cuando están en la casa. Y eso hace que pidan comida cuando en realidad lo que necesitan es tomar más agua, sobre todo en esta época del otoño, que hace más calor, que el aire está más seco. Es necesario tomar más agua para estos niños. ¿Y cuánto sería la dosis recomendada de agua diaria para un niño? ¿Va a variar de acuerdo a su edad o es si le da sed que tome? Mm. Depende mucho de la edad, ¿ya? Habitualmente en los niños más chicos es 1 litro diario de agua, 1,2 litros, en los más grandes es 1,5 litros hasta 2 litros, en los adolescentes 2 litros como más, o sea, como lo habitual. Y esa cantidad de agua aumenta dependiendo, o la necesidad de agua aumenta dependiendo de la actividad física que se realice o si están en un ambiente con mucho calor, con calefacción, etcétera. Y en general lo que recomendamos es que tomen agua, no bebidas ni jugo, que tienen mucho azúcar o tienen endulzante o tienen colorante y habitualmente no quitan la sed. Entonces, para calmar la sed es importante tomar agua. Uno le puede poner como sabores como de fruta picada, por ejemplo, adentro, limón, naranja, pepino, ponen algunos que quedan bien ricos, o agua sola con hielito, a los niños les hace súper bien. Perfecto, importante entonces que se estén hidratando. Doctora, Lilian nos contaba que su hijo de 3 años, igual que todas las personas, ha resentido mucho el aislamiento social, quiere comer más veces al día, hay cosas que comía pero que ya no come porque dice que está aburrido. ¿Cómo manejamos esta situación de que los niños se empiezan a poner un poquitito más mañosos también? Claro, se ponen más regalones también. Tiene que ver Claro, con el afecto más que con el ponerse mañosos propiamente tal. Eh, y ahí hay distintos trucos o recomendaciones que dan los especialistas y es empezar a hacer cosas entretenidas con la alimentación o con la preparación de alimentos. Probablemente uno debiera ordenar las alimentaciones en los horarios que corresponden, pero en cada una de esas alimentaciones hacer cosas novedosas, sobre todo si están los papás en la casa, si no están con teletrabajo, muy sobrepasados con el trabajo, a lo mejor es posible eh, inventar comidas nuevas. Yo he sabido, por ejemplo, de mis pacientes que hicieron una pizza, por ejemplo, que prepararon la masa madre con los niños, les enseñaron qué es lo que era la masa madre,
y hicieron la pizza, y eso hace que los niños coman igual los alimentos que tienen que comer, porque uno a la pizza le puede poner verduras, le puede poner pedacitos de carne o de pollo o de pescado incluso, entonces comen variado y el hecho de haber disfrutado el olor, la preparación, les aumenta el apetito y comen ese tipo de alimentos. Yo creo que es importante respetarlos con esto que se ponen mañosos, no retarlos por eso, y ser creativos, inventar otra forma de darles lo mismo. O sea, en el fondo igual se pueden comer cosas ricas, pero manteniéndolo saludable en el fondo y recibiendo los Exacto, nutrientes que necesitan. Perfecto. exactamente. Doctora, ya se están conectando nuestros pacientes, ya tenemos algunas preguntas en vivo. Isabel quiere saber algo bien interesante, que es cuántas comidas al día deben tener los adolescentes, considerando que ya no tienen la misma actividad física que tenían antes en el encierro, porque no tienen la posibilidad de hacer un deporte tan intenso en el fondo. Mm. Yo diría al revés. Ojalá mantengan la actividad física. Hay distintas formas de hacerlo. Yo tengo hijos adolescentes también y están haciendo su programa de actividad física en la casa. O sea, bajan video, trotan en la casa, hacen unas rutinas que terminan bastante cansados todos los días. Es importante que la hagan todos los días. Se pueden hacer ejercicios de fortalecimiento muscular, de elongación, de relajación, etc. Y todo eso sirve igual como actividad física. Así que primero ponerse como objetivo no disminuir la actividad física. Uno tiene que ser creativo con eso. Y de los horarios de alimentación, es importante tener al menos 4 comidas diarias, que incluye un desayuno, un almuerzo, una merienda en la tarde, o 11, o tecito, como quieran llamarle, que no sea muy tarde, que sea alrededor de las 4 o 5, y una cena que no sea muy tarde, que sea alrededor de las 7, 8, y que sea una cena liviana, ¿ya? Esto hace que no pasen mucho tiempo de ayuno o sin comer en el fondo, que es lo que aumenta finalmente el apetito. Cuando uno pasa muchas horas sin comer, la comida siguiente termina comiendo más de lo que debiera comer, ¿ya? Porque está como con apetito voraz y no alcanza el cerebro a recibir la información de que ya comí, ya se me puede acabar el apetito. Es más o menos ese el mecanismo. Pero sí es importante mantener comidas al menos cada 4 horas y 4 comidas al día al menos. Eso va muy de la mano también compartir la rutina normal en el fondo, porque partir temprano si es que queremos respetar esos horarios en el fondo. Exactamente, despertarse temprano, levantarse temprano y tener organizado el día, incluyendo la actividad física. Perfecto. Doctora, Carola nos pregunta por algún consejo para niños con TEA, con trastorno del espectro autista, con selectividad alimentaria. Uh-huh. Sí. Los niños con TEA habitualmente son bien selectivos en el tipo de alimento y lo que lleva a eso es que tengan algunas deficiencias de ciertos nutrientes porque siempre eligen los mismos alimentos. Por ejemplo, es bien frecuente que rechacen, por ejemplo, todos los alimentos que contienen vitamina C. Por alguna razón, no comen tomate, no comen naranja, no comen limón, no sabemos mucho por qué, ¿ya? Tampoco frambuesas, etcétera. Y en esos casos es importante hacer una buena evaluación nutricional, una encuesta alimentaria para ver qué alimentos son estos que selecciona comer, no forzarlo a comer cosas que no quiere en realidad, sino que respetar esa selectividad y lo que tiene en deficiencia, suplementarlo, que se puede suplementar con estas fórmulas poliméricas que existen, que tienen todos los nutrientes, o propiamente tal con polivitamínicos u otros. Perfecto. Carla nos está agregando que su hijo está con mucha ansiedad debido a la cuarentena. ¿Qué podemos hacer con esto? Sí, bueno, la ansiedad lo estoy interpretando como que probablemente tiene aumento de apetito, tiene más hambre, ¿cierto? Y pide comida Seguramente. cada rato. Claro. Eh, sí es conveniente tener para esos ataques de hambre o de ansiedad, como dicen algunas mamás, tener algunos alimentos que uno puede ofrecer, aparte del agua, que era lo que ya les había dicho, que a veces confunden agua con, o sea, sed con hambre. Es importante tener disponibles ciertas cosas que uno les puede ofrecer cuando tienen estos ataques de hambre, que puede ser, por ejemplo, fruta picada con cáscara,
por ejemplo, una manzana picada, de manera que la puedan tomar y echársela a la boca y que les dure un ratito la sensación de comer. O cuando son más grandes, los frutos secos es una buena alternativa. O, por ejemplo, las gelatinas en el refrigerador preparada también son buenas para los niños, las que no tienen azúcar agregada. Ese tipo de cosas, o galletas de arroz, en general alimentos que no sean de alto índice glicémico, me refiero con eso a los alimentos que tienen mucho contenido de azúcar o que se absorben, porque son muy refinados, se absorben rápidamente. Entonces en eso es preferible, de esas colaciones es preferible no usarlas, como todo lo que viene envasado, por ejemplo, con exceso de azúcar. Sí usar alimentos más naturales, también pueden ser, por ejemplo, los palitos de verdura, como apio, zanahoria, chiquitita, como para que se lleven a la boca y mastiquen mientras tanto. Eso. Perfecto. Doctora, Andrés quiere saber qué hacer si su hijo tiene COVID-19. ¿Qué comida es recomendada? ¿Perdón, qué edad tiene? Andrés no nos comentó qué edad tiene, pero si es que no nos quieres enviar la información, es bienvenida, Andrés, te esperamos. Uh-huh. ¿Podemos seguir avanzando o vamos con otra pregunta mientras nos llega? Yo preferiría ir con otra pregunta porque en el fondo para hablar de qué tiene que comer necesito saber qué edad tienen, sí. Ya, es importante eso. Bueno, Andrés, Uh-huh. entonces esperamos tu comentario. ¿Qué edad tiene tu hijo para poder recomendarte alguna alimentación? Bueno, Claudia hace una pregunta bien interesante en este momento. ¿Cuál es más o menos la ración recomendada para cada comida? En el fondo, las porciones, para que no lleguen con tanta hambre a la siguiente comida, pero que tampoco les pase esto de que no quiero comer porque queden muy satisfechos. Sí, también depende de la edad, el tamaño de las porciones. Yo les recomiendo visitar la página que tenía los folletos así como para mostrárselos, pero sería bueno que ustedes los consultaran. Hay una página que es la del INTA, que son el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. La página es inta.cl, con la W primero. Y en la parte de material educativo aparece unas guías y que aparecen muy gráficamente el tamaño de las porciones según la edad, ¿ya? Por supuesto que cuando son más chicos las porciones son más pequeñas de cada grupo de alimentos, o sea, la porción de carbohidrato como arroz o fideos o papa es menos en un preescolar que en un adolescente activo, ¿ya? Eh, y por eso es que depende mucho de la edad. Probablemente en un preescolar el trozo de pan que comen es la mitad de la marraqueta. En cambio, un escolar, adolescente, se puede comer la marraqueta entera y está bien para su edad en relación al pan. Las porciones de carbohidratos, probablemente en un preescolar es media taza, en cambio en un adolescente activo es 1,5 a 2 tazas, según si es que es hombre o mujer. Los platos de verdura, yo digo todo lo que quiera comer de verdura, porque les hace siempre bien, ¿ya? Pero probablemente en un niño más chico uno le va a servir una porción que equivalente a una taza, en un niño más grande serán 2 tazas de la porción de verdura. Y de la fruta, los niños más chicos reciben 2 frutas en el día, los niños más grandes 4 frutas en el día. Los lácteos también es distinta, las porciones de lácteos en el día son 2 a 3 en los preescolares y 3 a 4 en los más adolescentes. No sé si con eso quedó clara la respuesta. Depende mucho de la edad y del tamaño del niño. A los más chiquititos no hay que servirle el mismo tamaño de un adulto. Siempre hablamos, por ejemplo, del tamaño de las porciones de carne o de pollo o de pescado, que tiene que ser, no sé si se ve mi mano, ahí, esta parte de la mano. Uno se puede mirar su mano y ver cuál es el tamaño de la porción de la carne o del pollo o del pescado. Eso. Perfecto, doctora. Seguimos entonces en este momento con las preguntas en vivo. Paulina dice que su hija de 6 años tenía sus horarios bien marcados y que en la casa quiere comer a cada rato. Entonces, a ella le inquieta un poco esto de que cuando vuelva toda la normalidad o podamos volver a nuestras rutinas normales, va a ser difícil para ella volver a la rutina. ¿Cómo podemos hacer para que sea más sencillo? ¿O solo el hecho de ya no estar encerrado va a hacer que esto se calme solito? Yo no es por ser alarmista, pero es probable que esto dure un tiempo más, así, más de un mes por lo menos.
Entonces es importante, si bien en un comienzo se puede haber producido un desorden en la alimentación, el hecho de permanecer más tiempo en la casa, los niños se van adaptando a la rutina. Y lo que tienen que hacer las mamás en este sentido es intentar ordenarlo a como estaban las rutinas antes de empezar con la cuarentena. No prolongar esto de que come a cada rato, desordenado, etcétera, y como estamos en cuarentena se lo vamos a aceptar siempre, ¿ya? Muy gradualmente ir pasando nuevamente a el orden en las comidas, aún estando en cuarentena, ¿ya? Yo sé que no es fácil, no es, y depende del ritmo de cada niño, pero uno tiene que estar convencido de que es importante tener horarios en la casa, levantarse temprano, tener como planificación de actividades a hacer durante el día, y entre ellas las comidas con sus horas. Llegar a esa situación más normal porque va a ser prolongado en el tiempo. Probablemente si mantenemos el desorden en la alimentación, aparte de que el niño va a estar mal alimentado, que puede subir mucho de peso si come en exceso, eh, lo más probable es que le cueste mucho después volver a tomar la rutina ordenada, cuando es bruscamente impuesta, por ejemplo, porque tuvo que volver al colegio o al jardín, etc. Entonces, mejor empezar de a poquitito a ordenarlo cuando ya lo veamos que está ese niño más adaptado, más tranquilo en la casa. Perfecto, entonces todo bien paulatino. Doctora, lo Uh -huh. hablábamos recientemente respecto al tema de las porciones de las comidas, pero Claudia nos agregó la información, dice que quiere saber entre 4 y 9 años. Es un poco amplio el rango, ¿no? Va a variar Sí. también. Es decir, a lo mejor tiene un hijo de 4 y otro de 9. ¿Podríamos hacerlo un poco más específico para esa edad? Sí, a ver, nosotros tenemos las recomendaciones de alimentación para los primeros 2 años de vida, las tenemos en esos grupos, ¿ya? El primer año de vida, el segundo año de vida, después el preescolar, que es hasta los 4 años, entre los 2 y los 4 años, después entre los 5, 6 y los 10 años, y después el adolescente, que es sobre los 10 años. Y es el adolescente temprano y el adolescente tardío, que tienen distintos requerimientos. Entonces, los 4 años califica como preescolar, los 9 años como escolar. Las porciones son un poquitito distintas en los tamaños. El tipo de alimento es el mismo. Todos reciben frutas, verduras, lácteos, carbohidratos, proteínas, etc. Y entonces, las variaciones que tienen que hacer, como les decía, era en el tamaño de las porciones, ¿ya? Si usted mira la mano del niño de 4 años, esta parte es más chiquitita que el niño de 9, ¿ya? Entonces, el tamaño que le va a servir de carne, pollo, pavo, pescado va a ser más chiquitito. En relación, por ejemplo, a las legumbres, en el niño más chico será una taza de legumbres, en el niño de 4 años, en el niño más grande de 9 podrá ser una taza y media, ¿ya? De legumbres. Poquito más grande, no tampoco se trata de darles el doble, ¿ya? Las frutas, dijimos, 2 frutas para el de 4 años, 3 frutas para el de los de 9 años. Los dos reciben más o menos la misma cantidad de lácteos. Si hablamos de 4 y de 9 años, son 3 porciones de lácteos en el día. Igual que eso puede ser leche, yogur, etc. Y de los carbohidratos, es media taza para el de 4 años, de arroz, fideos, papa, etc. Para el de 9 años será una taza la porción de carbohidratos. Ahora, igual Perfecto. uno va Ahora, haciendo mezclas de estos ingredientes. Yo les hablaba hace poco de la pizza de masa madre. Uno puede hacer innovaciones, puede hacer, por ejemplo, un salpicón de pescado, de salmón, que queda exquisito, que es con mezclas de distintas verduras, con una papa cocida, lechuga, zanahoria, etcétera, y los pedacitos de salmón. Y ahí uno calcula que más o menos el niño de 4 años va a recibir un aporte total de una taza y media en su porción, y probablemente el niño de 9 años se va a comer 2 tazas en el conjunto de los ingredientes. o sea, no es Con que todos haya que esos hacer ingredientes comida que puede ser especial una para papa. cada uno en el fondo. Claro, no es necesario separar los menús, sino que los mismos ingredientes en porciones un poquitito más grandes para uno que para el otro. Claro. Ahora me estoy dando cuenta que Claudia también nos preguntó durante la semana, eran 3 sus hijos, tiene uno de 6 también, pero a ella le llama la atención que son de contextura delgada. Entonces, ¿cómo puede saber si es que están consumiendo lo que efectivamente necesitan o no? Habitualmente los niños que son sanos
tienen el sensor del apetito y la saciedad muy bien desarrollado, cuando uno no los ha forzado a comer ni nada. Y cuando se ve que van subiendo de peso y creciendo de acuerdo a lo que les corresponde en su curva de crecimiento. Esos niños hay que respetarles el apetito, ¿ya? Si es que dicen, con esto quedé bien mamá, y comió más o menos y dejó un poco de lo que uno le sirvió, uno no les pide que terminen el plato, ¿ya? Porque ese niño tiene muy bien montado o funcionando muy bien su sensor de apetito y saciedad, y hay que respetárselo, porque el no respetarlo hace que después coman en forma no medida, y ahí es que tenemos los niños con sobrepeso. Yo diría que si esos niños tienen sus controles pediátricos al día, en que han tenido un buen incremento de peso y talla, lo más probable es que la mamá los vea delgados, porque hay muchos niños que están con sobrepeso. Entonces, al compararlos, se ven más delgados que el resto. Pero en esos niños hay que respetarle su sentido de que si no quieren más, no comen más nomás. No tiene hambre, no tiene hambre, ¿ya? Sí, ofrecerles comida en las horas que corresponden y que al menos coman un poco de lo que yo no lo sobrealimentaría, ¿ya? Porque no les está haciendo ningún favor. Y si no suben bien de peso, entonces hay que investigar por qué no están subiendo bien de peso, que puede ser porque no tengan hambre, porque tienen alguna enfermedad que hace que no tengan hambre, o porque gastan mucha energía, porque por ejemplo no absorben bien los alimentos, o tienen alguna enfermedad que hace que gasten más energía de la que les corresponde. Entonces, en ese sentido, si no están subiendo bien de peso y no crecen bien, entonces mejor llevarlos al control pediátrico. Perfecto. Doctora, René pone un tema bien polémico aquí. Quiere saber si son recomendables o no los carbohidratos en la cena para los niños. Hay quienes dicen que sí, otros que no, que pura ensaladita. ¿Cuál es la realidad? Yo defiendo el uso de los carbohidratos en la cena para niños sanos, porque son alimentos de disponibilidad inmediata en caso de requerimiento de energía. Por ejemplo, los niños que hacen ejercicio, etcétera, o que han realizado ejercicio durante el día. Una forma de reponer es el glucógeno depositado en la célula es con el aporte de estos carbohidratos, ¿ya? Si son niños sanos, no hay problema comer carbohidratos en la noche, siempre que sean en cantidad adecuada. No se trata de, por ejemplo, no es una buena costumbre comer 11 comidas en la noche, en que se come mucho pan, pan con ingredientes uno arriba del otro, y que uno termina comiendo mucho pan en la tarde. Pero si es la porción que le corresponde para la edad, no es un problema. Lo mismo otros carbohidratos como arroz, fideos, etc. Y en general lo que sí yo recomendaría es que los carbohidratos sean lo menos refinados posible en la noche, o sea, porque duran durante toda la noche en el intestino y van no amanecen con tanta hambre el día siguiente. Por ejemplo, el arroz integral, los fideos integrales, las papas con cáscara, la masa madre, como decía yo, que es muy saludable comer masa madre. Y está muy de moda la masa madre también. ¿Ah? ¿Cómo? Está muy de moda la masa madre. Hay hartos Sí, sí, talleres, videos en internet, no es tan complejo como en algún momento parecía. Hay más acceso a exacto, poder hacer masa madre en la casa. exactamente. Ujú. Y es un tipo de carbohidrato no refinado, así que por eso que es saludable además, y tiene muchos nutrientes muy buenos. Perfecto. Ujú. Catherine, por otro lado, dice que tiene un hijo de 6 años que antes cenaba y ahora dejó de cenar. Quiere saber si es que será la edad, será el encierro, qué podemos hacer para que en el fondo siga cumpliendo con la rutina que tiene que cumplir. Sí, depende mucho del orden de los horarios, de las comidas. Posiblemente si es que está, por ejemplo, comiendo la merienda o la once como a las 6 de la tarde, no tiene ganas de cenar, porque no tiene hambre a esa hora, si acaba de comer su otra comida. Probablemente si parten más temprano, sí va a querer cenar porque tiene hambre a esa hora, ¿ya? Lo que uno sí tiene que cautelar es que los niños chicos, este niño tenía 6 años, el 6 que años. está dejando de cenar, Sí, 6. 6 Los niños más chicos no debieran tener un ayuno superior a 12 horas. Entonces es importante que
porque no lo toleran bien ese ayuno. Entonces sí es importante que al menos coma una fruta o una fruta con yogur en la noche, algo que sea fácil de comer y que estaría dispuesto a comer, si es que rechaza cenar propiamente tal. Un Perfecto, cereal con yogur también puede ser. súper bien. Cecilia, eh, bueno, ¿quieres saber hasta qué hora es recomendable darles de comer a los niños, ya que no gastan calorías, las calorías consumidas en la noche? Habla de niños de 5 y 9 años. ¿Esto de que no gastan calorías cuando duermen es cierto, no es tan cierto, tiene cierta relación con la actividad física, parece, o no? Tiene relación con la actividad física, gastan menos energía, pero siguen gastando energía, ¿ya? Y como decía, si el niño estuvo activo todo el día, también hay que reponer lo que gastó en el día. Así que es sí y no, diría yo. Es importante no cenar muy tarde, dejar por lo menos 2 horas eh, entre que comió la última comida y que se va a acostar ese niño, para que se vacíe el estómago, se metabolice lo que se ingirió. No es tan bueno comer justo antes de acostarse, porque eso les produce disconfort a los niños. Y nosotros usamos un examen que es en condiciones basales, que es, por ejemplo, la calorimetría indirecta. Si es que uno ve a una persona que está en ayuno, acostada, etcétera, uno ve que esa persona igual está consumiendo energía, así que no es tan así como que no se gasta nada de energía en la noche, sí se gasta menos, pero no que no se gasta nada, y por lo tanto sí necesita comer en la noche, Pero dos en horas el antes de fondo, acostarse. eso, 2 horas antes de acostarse. Ujú. Doctora, Sí. algo que se repitió mucho durante la semana y se está repitiendo ahora también es lo que cuenta Bernardita, que su hijo de 3 años está muy malo para comer y quiere saber si es recomendable darles este tipo de fórmulas que vienen como en polvo, como con todos los nutrientes tipo leche. ¿Son buenas? ¿No son tan buenas? ¿En qué Ujú. cantidades? ¿Para qué edades también es bueno usarlas o no? Esas fórmulas se llaman fórmulas poliméricas, porque viene en una leche todos los nutrientes que ese niño necesita. Son de indicación médica, ¿ya? Se usan en situaciones de enfermedad específica. Por lo tanto, yo no recomendaría comenzar a usarlo, digamos, en forma espontánea o porque se le ocurrió a esa mamá. Como decía antes, si un niño tiene un mal incremento de peso o se aplanó su curva de crecimiento, es importante consultarlo con el pediatra, averiguar qué es lo que está pasando antes de empezar a usar estas fórmulas como para reemplazar lo que no comió, ¿ya? Porque esa mala ingesta tiene una explicación que no necesariamente es la cuarentena, puede estar pasando alguna otra cosa, ¿ya? Los niños cuando tienen hambre comen en realidad, a menos que estén enfermos o que tengan alguna otra dificultad. Perfecto, entonces siempre de la mano de un especialista. Exactamente. Doctora, Sandra durante la semana hizo una pregunta súper interesante, encuentro yo. Quiere saber cuál es la alimentación ideal para mantener un buen sistema inmunológico a nivel familiar. En el fondo, ¿cómo defendernos del coronavirus para tener las defensas como bien altas? ¿Cuál es la recomendación? Yo diría que es multifactorial. La alimentación influye, pero también influyen otras cosas. Eh, Partiendo por un sueño reparador, influye en las defensas. Tener una adecuada hora de dormir y un sueño tranquilo, eso influye también en los niños. Tener un ambiente limpio y ventilado en la casa, con suficiente luz durante el día, eso también influye en mejorar las defensas. La vitamina D, que es la que se produce en la piel, que está expuesta al sol, que está como provitamina debajo de la piel, influye mucho en las defensas del organismo y la manera de mantenerla normal, aparte de la vitamina D que uno come o recibe en la ingesta, es exponiendo la piel al sol. Así que es importante que los niños salgan un ratito al patio, a tomar sol, al balcón, etcétera, ¿ya? Un tiempo del día. El estrés es un factor que influye también en el estado inmunitario de las personas.
Las personas que están muy estresadas, muy nerviosas, disminuyen su inmunidad. Así que reírse mucho, tratar de estar relajados lo más posible, tranquilos, hacer yoga, sesiones de relajación, etcétera, todo eso mejora también la inmunidad. Y una alimentación balanceada mejora la inmunidad. Hace años hablábamos de la vitamina C, como que mejoraba la inmunidad. En realidad eso no tiene tanto fundamento científico, pero si quieren comer alimentos ricos en vitamina C, no les va a hacer mal, ¿ya? Les hace súper bien comer naranja, limón, frutilla, frambuesa, etcétera, tomate. Todo eso tiene harta vitamina C, ¿ya? Y alimentación saludable. El hecho de comer muchos alimentos azucarados o harinas refinadas también perjudica la inmunidad porque se gana mucho masa grasa en el organismo, tejido adiposo. Y eso hace que se altere, el tejido adiposo es proinflamatorio, entonces se altera la inmunidad natural de los niños. Perfecto. Eso diría yo. Súper bien. Doctora, hablábamos hace un rato atrás de los niños con TEA, con trastorno espectro autista, y María Alejandra nos cuenta que su hija de 5 años tiene autismo y está con mucha ansiedad de comer galletas, papas fritas, etcétera, en el fondo comidas no tan saludables. Y dice que cuando estaba en el colegio esto no era así, ella tenía su rutina, entonces quiere saber qué le aconsejamos para bajar esa, de nuevo, ansiedad de la que hablamos, de comer chatarra. Sí, probablemente ella tiene ansiedad de comer esa comida chatarra que no comía antes porque cambiaron las condiciones en la casa. O sea, los niños con TEA necesitan mantener sus rutinas, mantener lo que están acostumbrados a hacer en el orden que corresponde. Si ellos ven que hay papas fritas en la casa, que hay dulces, etcétera, tienden a buscar esas cosas porque son ricas para todos, ¿ya? Entonces, una recomendación que haría yo es no tener esas cosas en la casa. Si bien son ricas, sería mejor o tener muy poco, de manera que no pueda sacar tanto. Volver a las rutinas habituales de estos niños. Necesitan hacer actividad física. Los niños con trastorno espectro autista, por eso es que tienen permiso especial para salir en esta época. Necesitan distraerse, tomar sol, a los horarios que habitualmente lo hacían antes, porque el hecho de desordenar estas rutinas es que los descompensa, los pone más ansiosos y eso se resume o se resuelve comiendo cosas que antes no comían. Perfecto. Carolina nos pregunta si por ese motivo su hijo de 2 años se queda dormido temprano y no alcanzó a cenar, ¿está bien? O sea, o le puedo dar, por ejemplo, una leche, o dice que toma Similac 3 con Nestum. ¿Eso podría reemplazarlo antes de que se duerma? El Similac 3, estamos hablando de marcas, no debiéramos, pero el Similac 3 Sí, no necesita adición de Nestum, porque viene completo, no necesita que le agreguemos el Nestum. En los niños que se acuestan temprano, esto probablemente no es algo que pasa todos los días. Y si se acuestan temprano, se levantan temprano también. Entonces se quedó dormido, yo no lo despertaría para darle de comer, sino que dejarlo que duerma tranquilo y probablemente se va a despertar antes porque le va a dar hambre antes y va a querer comer. Pero no sobrealimentemos a los niños, menos en esta época. perfecto. Doctora Catherine durante la semana nos preguntó qué alimentos le podemos sugerir para los niños, bueno, cuenta que su hijo tiene 6 años, en este periodo de crisis, en caso de que llegara a haber una cuarentena total, ¿cómo nos abastecemos en el fondo? ¿Qué es lo que debiéramos tener en las casas? Ahora, también entendiendo que no hay que desabastecer los supermercados y que van a haber ciertos permisos para ir saliendo a comprar cuando sea necesario. Sí. Yo creo que una buena política para esto es empezar a, si tienen un buen freezer en el refrigerador, eh, empezar a dejar comida preparada, congelar alimentos, preparar, por ejemplo, guisos de verdura sin papa, porque la papa se echa a perder, o verdura cocida, congelada, de manera de tener de dónde sacar después, cuando haya menos abundancia. Por supuesto, no salir a comer ahora y dejar todo lleno, pero a medida que uno va comprando, empezar a lo que sobró, guardarlo, dejar comida hecha, preparada. Eh, y empezar a usar más alimentos no perecibles, o sea, que duran mucho tiempo en la despensa, guardados.
Yo por eso insisto en la masa madre como para hacer el pan, pero también existen formas de hacer pan que también están disponibles en internet, con verduras, con frutos secos, etcétera, que también son alimentos que duran mucho tiempo en la despensa. Las legumbres es una muy buena opción para los niños, las lentejas, los porotos, los garbanzos, preparados con algún carbohidrato como arroz o fideo, y si usted guardó, no sé, espinaca o acelga congelada, le puede poner, o los zapallos congelados, también se puede poner en las zanahorias también, en el guiso de verduras, de legumbres con verduras. Eh, yo eso haría, y congelaría frutas también. Perfecto. Y esto que se ha escuchado, o que al menos yo he escuchado bastante, de que congelar las frutas o las verduras a veces hace que pierdan propiedades. ¿Es real, no es real? ¿Hay alguna técnica antes de congelar? Eh, eh, Casi todos los alimentos se pueden congelar primero, ¿ya? Hay algunos que pierden sus propiedades organolépticas o de sabor, de textura, como la lechuga, el tomate. Esos no se pueden congelar. Pero la gran mayoría de los otros alimentos sí se pueden congelar. Eh, Bien lavados, se pueden cocer o no, se pueden igual congelar de esa forma. Y la duración depende del tipo de alimento. ¿Ya? Habitualmente pueden durar las verduras o las frutas congeladas, duran alrededor de 2 a 3 meses. Es posible guardarlas todo ese tiempo. Los mismos, los Perfecto. lácteos también se pueden congelar, las carnes también se pueden congelar. Lo importante es en el momento de descongelarla o de usarla, no volver a recongelar. O sea, lo que se usó después de descongelar un alimento se tiene que eliminar si es que sobró. ¿Ya? No se puede volver a refrigerar en ese sentido. Importante ese dato. Uh-huh. Doctora, en este momento Chamisa nos cuenta el caso de su hija. Dice que está con ansiedad, que come a cada rato, que está media lloroncita, se encierra y le baja la ansiedad. ¿Qué alimento le puede dar para su ansiedad? En el fondo, para que no perdamos esto de la alimentación saludable. Sí. Esa niñita probablemente además no la está pasando muy bien desde el punto de vista emocional. Es frecuente que como papás o como abuelos resolvamos la penita con comida, ¿cierto? Cuando están los niños angustiados, les damos un dulce o algo así para calmar la pena. Yo no estoy tan en desacuerdo, pero tiene que ser algo medido. A veces hablamos de fuerza con dulzura y le damos un chocolatito. No tiene que ser un chocolate entero, pero sí un cuadrito de chocolate podría ser, ¿ya? Y probablemente esa niña necesita distraerse, necesita hacer otras cosas. Y si tiene habilidades para la cocina, esa mamá o la abuelita o alguien, es una buena entretención para los niños entrar a la cocina y cocinar, aprender cosas nuevas. Hay un montón de tutoriales en YouTube de distintas recetas que pueden ser saludables, ocupando fruta, ocupando verdura, ocupando harinas integrales, avena, etcétera, y sirve de aprendizaje y es una forma de distraerla y pasar el tiempo de encierro de la cuarentena. Ocupar también este tipo de suplentes de azúcar, ¿no? En el fondo Los tagatosa. endulzantes, claro. ¿Son Sí, recomendables para los niños o de pronto más para los adultos? sí, yo creo que también eso tiene que ser medido, ¿ya? Los endulzantes. Si bien los endulzantes habitualmente no decimos que no engordan porque no se absorben o no se utilizan, el hecho de agregar mucho endulzante a las comidas le otorga a esa comida un dulzor artificial que no es real. Entonces, si eso lo hacemos con los niños tienden a buscar ese dulzor en las comidas y cuando les falta le agregan azúcar o endulzante. Evitar usar endulzante. Además, el endulzante se ha visto últimamente que aumenta el apetito por comer cosas dulces, por lo tanto no produce saciedad, y además altera la microbiota intestinal, que es como el carnet de identidad que tenemos nosotros en el intestino de bacterias que viven en el intestino, y que cierta conformación de esas bacterias, o sea, las bacterias A, B y C, cuando están más frecuentes, se asocian más a, por ejemplo, enfermedades como obesidad o enfermedades crónicas,
y se ha visto que las personas que consumen endulzantes generan ese tipo de microbiota en su intestino, que se asocia más con enfermedades crónicas. Por lo tanto, yo soy media enemiga de los endulzantes en general. En lo Doctora, posible, usar fruta para endulzar, y no endulzar tanto, de manera de no acostumbrarse a ese dulzor. perfecto, o sea, en el fondo mantener un poco el paladar más neutro, no tan acostumbrarlo a lo dulce. Perfecto. Exactamente. Doctora, para ir cerrando, ¿hay algo más que le parezca importante agregar? ¿Algún tipo de recomendación para que podamos redondear esta transmisión? Ya se nos está acabando el tiempo. Mira, para redondear en general, esto es un aprendizaje para todos. Yo creo que hemos todos aprendido a vivir en esta situación y adaptarse. Lo peor que podemos hacer es llegar a una adaptación que nos haga daño. Por lo tanto, tender a una adaptación que sea beneficiosa para los niños, que aprendan a cocinar, a comer alimentos nuevos, puede ser, que mantengan la actividad física, también puede ser, que tomen harto líquido, porque estamos en otoño, está el clima muy seco, la piel se pone seca, etcétera. Entonces es importante tomar agua suficiente durante el día y hacer una rutina durante el día de actividades varias, incluyendo las comidas durante el día, pero que tengan sus horarios ordenados. Yo diría que esa puede ser hacia donde debiéramos transitar y no conformarse con que como estamos en cuarentena vamos a estar todo el tiempo desordenados. Eso me parece que no es saludable para los niños tampoco. Uh-huh. Perfecto, sobre todo ahora que creemos que se viene como más a un largo plazo y que no son un par de semanas. Exacto. Perfecto. Sí. Vale, Uh-huh. doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy día durante esta transmisión, esta teletransmisión más virtual. Como siempre, todos nuestros pacientes quedan muy invitados a revivir esta transmisión a través de nuestro fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. No olviden que en nuestro blog en davila.cl tenemos muchos contenidos relacionados a esta y otras patologías y nos vemos el próximo jueves en un nuevo Davila en vivo. Muchas gracias.